Hermanos, me llamo Samuel Ríos, soy pastor evangélico en el Perú, y lo que vas a oír hoy, lo que de verdad ocurrió en aquella selva amazónica hace 3 años, trastornó para siempre mi entendimiento del poder de Dios. Imagina por un instante estar completamente aislado, rodeado por más de 50 víboras venenosas, en una oscuridad que parece masticarte los huesos, sin ruta de escape, sintiendo como un fuego tóxico corre por las venas, y de pronto, algo irrumpe, algo que excede cualquier manual de medicina, algo que los doctores calificaron como imposible. Si alguna vez te asaltó la duda sobre los milagros de Jesucristo, si te preguntaste si el cielo interviene cuando todo está perdido, este testimonio va a agitar tu espíritu. Lo que me aconteció aquella noche en la Amazonía peruana no obedeció al azar ni a la suerte. Fue un milagro tan contundente que hoy, 3 años después, los especialistas siguen sin una explicación clínica. Para dimensionarlo, debo llevarte al punto donde todo comenzó. Corría el 2021, tenía 25 años predicando en Lima. La obra había crecido. Más de 500 personas congregaban con fidelidad y humanamente, todo parecía en orden. Pero el Señor tenía un diseño distinto para mí. Una mañana, durante mi tiempo de oración, estaba leyendo Isaías 6 y 8. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. En ese instante, sentí una presión en el pecho, una urgencia del Espíritu que jamás había sentido. Era como si una voz que no se oía con los oídos me soplara. Samuel, en la selva hay almas que jamás han escuchado mi nombre. Semanas enteras me desvelaba con sueños nítidos. Comunidades indígenas escondidas en lo más profundo de la Amazonía peruana, territorios donde el Evangelio no había sido anunciado. Veía rostros, hombres, mujeres y pequeños clamando por salvación sin conocer el nombre de Jesús. Mi esposa, Luz, me decía con sensatez, tú ya tienes 50 años y responsabilidades aquí en Lima. ¿Para qué arriesgar la vida en la selva? Tenía razón desde lo humano, pero cuando el Espíritu pone una carga, uno no puede taparse los oídos. Tras ayuno y oración, tomé la decisión organizaría una salida misionera a Loreto, a la zona del río Tapiche, donde, según hermanos obreros, vivían comunidades Shipibo y Bo sin exposición al Evangelio. Lo que no sabía era que el enemigo ya estaba tendiendo una trampa para frenarnos. El 15 de abril de 2021 partimos de Lima 4 siervos. Venía Andrés, un evangelista de 25 años, encendido por las almas, Rubén, diácono de 40 con experiencia en campo, y Elián, nuestro intérprete, conocedor del idioma Shipibo. Cargábamos provisiones para 2 semanas, Biblias en español y en Shipibo, y un equipo portátil para alabanza. Hasta Iquitos todo transcurrió normal. Pero al abordar la embarcación que nos internaría por el Tapiche, el ambiente cambió. El capitán, un hombre mayor llamado Ramiro, frunció el ceño al oír nuestro destino. Pastor, esa franja está muy retirada y es peligrosa. Hace meses nadie de afuera se mete por allí. Aún así, una certeza ardía en mi interior. Dios nos había convocado para ese lugar. Recordé Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, Él enderezará tus veredas. El primer día de navegación fue una postal, la selva alzándose como catedral verde a ambos lados. El golpe del agua contra el casco, aves tropicales entonando coros, ese aroma húmedo que anuncia vida. Al segundo día, todo se torció. Una tormenta tropical nos alcanzó a mediodía. Lluvia como cortina de hierro, copas de árboles sacudidas con furia, el río volviéndose traicionero. Ramiro peleaba con el timón, nosotros, clamando por cobertura. En medio del aguacero, retumbó un rugido. No era jaguar, era otra cosa, un bramido profundo, primitivo, como si proviniera del vientre de la selva. ¿Qué fue eso, capitán?, preguntó Rubén. No lo sé, respondió pálido. En 40 años por estos ríos, jamás escuché algo así. Esa noche levantamos campamento en una playa fluvial. En torno a la fogata hicimos culto. Mientras cantábamos, el ruido habitual de la selva, grillos, ranas, monos,
se apagó de a poco hasta dejarnos en un silencio cortante. Andrés señaló la orilla opuesta. «Pastor, mire». Del otro lado, en la penumbra, decenas de pares de ojos centelleaban, fijos en nosotros. «Caimanes», murmuró Elián, aunque su voz delataba nervios. Pasamos la noche en guardias, alimentando el fuego. Cada vez que alguno se acercaba al agua, esos ojos seguían ahí, inmóviles, vigilantes, y en el ambiente, esa sensación, algo más nos observaba entre sombras con intenciones que no alcanzábamos a discernir. Al tercer día alcanzamos la primera comunidad Shipibo, un caserío de unas 30 familias, levantado sobre palafitos junto a un afluente del Tapiche. Nos recibieron con curiosidad y cautela. El jefe, un anciano enjuto llamado Saimeni, mezclaba español con su lengua. Cuando Elián le explicó que veníamos a compartir la palabra, su gesto cambió de inmediato. «Ustedes hablan del Dios de los forasteros», dijo con firmeza. «Aquí tenemos nuestros espíritus. La selva está llena de poderes que ustedes no entienden. Aun con esa barrera, decidimos quedarnos 3 días. Organizamos reuniones sencillas, cantos, mensaje y traducción de Elián verso a verso. Los más jóvenes mostraron interés, sobre todo al oír que Jesús es sanador. La segunda noche ocurrió algo que nos desbordó. Trajeron a una niña de 8 años, Naira, con fiebre alta y convulsiones que no cedían. Los curanderos ya habían probado todo. Su abuela decía que se apagaba. Impusimos manos en el nombre de Cristo. La presencia del Espíritu descendió como peso dulce. Oramos con autoridad sencilla. De inmediato el calor de la fiebre se esfumó. Los espasmos se calmaron. Naira abrió los ojos, se incorporó en su cama de bambú y pidió alimento. El murmullo de asombro recorrió el poblado. Saimeni se arrodilló con lágrimas. «Su Dios es más fuerte que los nuestros», alcanzó a decir. Esa noche 12 personas entregaron su vida al Señor. Fue una celebración que nos llevó hasta el alba. No imaginábamos que esa manifestación encendería la furia de poderes antiguos. Al amanecer del cuarto día, al salir de las carpas, vimos más de 20 serpientes alrededor del campamento. No atacaban, permanecían dispuestas, como en guardia. Ramiro tragó saliva. «Esto no es normal, pastor. Las serpientes no se comportan así». Y aquello era apenas la primera señal. Reanudamos la navegación río arriba hacia otra comunidad. De repente el motor empezó a fallar sin motivo. Ramiro revisó bujías, filtro, combustible. Nada. Encendía por minutos y moría, como saboteado por una mano invisible. «Es rarísimo», murmuró, secándose el sudor. «Este motor es nuevo. Nunca dio problemas». Tocó remar horas bajo un sol que rajaba, con el río oponiendo resistencia como si quisiera devolvernos. El agua potable comenzó a escasear. Esa noche acampamos en otra lengua de arena. El cansancio nos vencía, pero el sueño fue una trampa. Cada uno tuvo pesadillas con el mismo hilo. Serpientes descomunales hablándonos en idiomas desconocidos. La selva transformándose en criatura que intentaba tragarnos. Andrés despertó gritando, empapado en frío. Dijo haber visto una boa del tamaño de un tronco que le susurraba con miles de voces a la vez. Al alba Rubén me miró serio. «Algo nos sigue», y tenía razón. Durante el día, sombras se deslizaban entre los árboles de la orilla, siempre a nuestra par, siempre a la misma distancia. En las noches, el siseo parecía conversación. Cientos de reptiles comunicándose en un lenguaje que nos erizaba la piel. Elián se puso pálido. Mi abuela, Past, Samuel, corrigió. Contaba historias de este lugar. Habla de Ronin, la gran serpiente que guarda los secretos de la selva. Dicen que no tolera que extraños traigan nuevos dioses. Lo animé con un Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros. Pero en lo profundo también percibía que cruzábamos un umbral peligroso, un territorio donde las tinieblas habían gobernado por siglos, sin resistencia. Al sexto día llegamos a la segunda comunidad, más pequeña, unas 15 familias. No nos dejaron ni atracar. Un anciano cubierto de tatuajes, el chamán local, salió en canoa y nos cortó el paso con español perfecto.
no son bienvenidos. Los espíritus de la selva me han advertido. Vienen a romper nuestras tradiciones y robar nuestro vínculo con los antiguos poderes. Le hablé de paz y de amor en Cristo. Él alzó una mano adornada con huesos y comenzó un canto grave en su idioma. Entonces el cielo, limpio hasta ese instante, se encapotó con nubes negras de golpe. El viento se levantó como látigo, y el río formó olas imposibles para un cauce así. Como si alguien hubiese abierto con puertas invisibles, empezaron a aparecer serpientes por doquier del agua, de los árboles, de la orilla. Anacondas de varios metros, víboras pequeñas pero letales, boas resbalando como ríos de escamas por las ramas. Ramiro gritaba, «Esto es brujería». El chamán seguía en trance, ojos vueltos, y con cada frase suya emergían más reptiles, como si los convocara desde las honduras del monte. El pánico se palpaba en cada respiración. Andrés, Rubén y Elián clamaban en voz alta, pero sus miradas delataban miedo. Nunca habíamos encarado una embestida de poder tan abierta. En medio del caos, la voz del Espíritu me atravesó con claridad. «Samuel, aquí se decide si confías en mí». Me levanté en la proa de la embarcación, alcé mis brazos al cielo y grité con una fuerza que no era mía. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Satanás, retírate porque este territorio pertenece a Jehová de los ejércitos». El resultado fue inmediato. Las serpientes retrocedieron como si algo invisible las repeliera. El viento se apagó de golpe, las nubes se disiparon, y el sol volvió a reflejarse en el río. El chamán cayó hacia atrás en su canoa como si lo hubieran golpeado. Sus ojos regresaron a la normalidad, y por primera vez vi temor en su rostro. «¿Quién es tu Dios?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué fuerza puede vencer a los espíritus antiguos?». Ahí, en medio del río, rodeados de selva infinita, prediqué el evangelio más poderoso de mi vida. Le hablé de Jesús, de la cruz, de la resurrección, de su autoridad sobre demonios y enfermedades. Cuando terminé, el anciano lloraba. «He servido a espíritus oscuros por 60 años, pero jamás vi un poder así». Esa tarde entregó su vida a Cristo, y con él, toda su comunidad. Fue una conversión radical, parecía irreal. Pasamos 3 días discipulando, enseñando himnos y estableciendo tiempos de oración. El ex chamán pidió llamarse Pablo, en honor al apóstol. La última noche me tomó del brazo. «Pastor, debo advertirle, más arriba del río, en la zona hacia donde van, existen fuerzas antiguas y poderosas. Su ira ha crecido cada día desde que llegaron». Me habló de un lugar maldito, donde chamanes de distintas tribus realizaban rituales desde hacía siglos, invocando a las serpientes más grandes y venenosas como guardianas de pactos de sangre, con espíritus de tinieblas. Lo llamaban Yacanahuasi, la casa de las serpientes. «Si entran allí, se internan en el corazón del enemigo», advirtió. Pero yo sentía fuego en el pecho. Dios nos quería justamente en ese punto. Oré intensamente esa noche. La respuesta fue clara: «Ve, Samuel, yo estaré contigo». Al día siguiente, retomamos la navegación. Pablo nos dibujó un mapa rudimentario con la ubicación de Yacanahuasi. El paisaje comenzó a mutar. Los árboles crecieron más altos y espesos, formando una bóveda que apenas dejaba filtrar luz. El río se tornó oscuro, casi negro, y de su superficie emergía una neblina espesa, dando al entorno un aire espectral. El canto de aves desapareció. En su lugar, un siseo constante, proveniente de todas partes, como miles de serpientes comunicándose. Ramiro temblaba. «Pastor, debemos regresar. Este lugar no es para nosotros». Pero la unción en mi espíritu era mayor. Sabía que estábamos justo donde el Señor quería. Recordé Josué 1:9. «Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo». Al 8º día llegamos a Yacanahuasi. Nunca olvidaré la opresión de aquel ambiente. El aire mismo parecía cargado de maldad, como si cada hoja, cada gota de agua estuviera saturada de presencia demoníaca. No había señales de humanos, solo selva virgen, silenciosa e impenetrable. Pero las serpientes estaban en todas partes.
colgaban de ramas como adornos macabros, reptaban en el suelo en patrones demasiado ordenados, flotaban en el río como periscopios, todas fijas en nosotros. Ramiro estaba pálido. Esto no es normal. Es como si estuvieran esperando una orden. Decidimos acampar en una pequeña isla en medio del cauce, pensando que el agua sería defensa. Armamos tiendas en el centro, encendimos una gran fogata y nos preparamos para la noche. Pero lo que sucedió cuando cayó el sol fue lo más aterrador que presencié en mis 50 años de vida. Las serpientes comenzaron a moverse en formación. Ya no era un caos de animales, era un ejército. Al inicio decenas, luego cientos, finalmente miles, avanzando desde árboles, agua y orilla hasta rodear completamente la isla. En menos de una hora nuestra isla quedó atrapada en un círculo perfecto de reptiles. Había de todo: anacondas capaces de engullir un hombre entero, víboras del grosor de un brazo con veneno fulminante, boas robustas como troncos que podían partir huesos. Pero lo más espeluznante no era la cantidad, sino la postura, todas erguidas, inmóviles, mirándonos fijamente como soldados esperando la orden de atacar. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural, sino maligna. Rubén, nuestro diácono, cayó de rodillas orando a gritos. Elián murmuraba plegarias en shipibo. Ramiro, el capitán, estaba paralizado, los ojos desorbitados, sin poder pronunciar palabra. De pronto se oyó una voz. No era humana, era gutural, profunda, como si hablara a través de 1000 gargantas de serpiente al unísono, y sin embargo sonaba en español cristalino. Samuel, has ido demasiado lejos, has desafiado poderes que gobiernan esta selva desde antes de los hombres, has traído tu Dios extranjero a territorio sagrado. En ese instante comprendí que no enfrentábamos animales, era una confrontación directa con principados y potestades que dominaban la región desde siglos. Reuniendo valor, grité: en el nombre de Jesús, muéstrate. ¿Quién eres? La respuesta me heló la sangre: somos legión, porque somos muchos, guardianes antiguos de esta tierra, protectores de secretos que no serán revelados. Por milenios hemos impedido que el Dios extranjero siembre en nuestro suelo. Las serpientes comenzaron a cerrarse lentamente, manteniendo el círculo perfecto, cada vez más cerca. El siseo colectivo era como el estruendo de 1000 cascabeles al mismo tiempo. La voz continuó: tienes dos opciones, pastor. Regresa y olvida que este lugar existe. Nunca más hables aquí de tu Dios, o quédate, y serás alimento de nuestros siervos. Andrés temblaba como hoja. Rubén recitaba el Salmo 23 a toda voz. Elián lloraba en oración. Ramiro estaba desvaneciéndose del miedo. En ese instante, algo sobrenatural descendió sobre mí. Una unción como armadura invisible me cubrió. Me levanté, extendí mis manos al cielo estrellado y declaré con una autoridad que no venía de mí: escúchenme bien, espíritus de tinieblas, vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esta selva, estos ríos, esta tierra, pertenecen a Jehová de los ejércitos. Ustedes son intrusos, ocupantes ilegales que han mantenido cautivas a las almas por las que Cristo dio su vida. Al instante, las serpientes más cercanas se replegaron como si hubieran tocado fuego. Algunas se retorcieron sobre sí mismas como experimentando dolor físico. Pero la voz rugió con furia renovada: tu poder no puede tocarnos aquí. Este es nuestro territorio, consagrado con sangre por siglos. Aquí mandamos nosotros. Y entonces ocurrió algo aún más espantoso. Las anacondas gigantes comenzaron a lanzarse al agua y nadar hacia la isla. El cerco se cerraba sin freno. En minutos estarían sobre nosotros. El pánico se desató: gritos, llanto, desesperación. Ramiro cayó desmayado. Yo mismo enfrenté mi mayor crisis de fe. Por un instante terrible pensé que quizás nos habíamos equivocado, que habíamos provocado fuerzas imposibles de resistir. Pero en ese mismo momento, me vino la palabra de Lucas 10 y 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me arrodillé sobre la arena húmeda,
extendí mis brazos al cielo y clamé como nunca. Padre Celestial, tú que abriste el mar rojo, que cerraste la boca de los leones, que libraste a tus siervos del horno de fuego, manifiesta tu poder aquí. Muestra a estos principados que Jesucristo es Rey. Entonces sucedió lo indescriptible. Una luz dorada comenzó a descender del cielo. Al principio pensé que era ilusión de mis ojos cansados, pero fue creciendo hasta iluminar la isla como mediodía. Era cálida, llena de paz, y emanaba autoridad irresistible. Las serpientes se detuvieron de golpe, como chocando contra un muro invisible. En sus ojos apareció algo imposible: miedo. Lo que vino después supera toda descripción humana. En medio de aquella luz dorada, empezó a delinearse una figura. Un hombre imponente, vestido con túnica blanca, que brillaba con resplandor propio. Su rostro irradiaba autoridad y paz imposibles de traducir en palabras. Cuando habló, su voz retumbó sobre toda la Amazonía, como rugido de muchas aguas. ¿Por qué temes, Samuel? Al escuchar mi nombre de sus labios, lo supe sin duda era Jesús, el mismo Señor Jesucristo, manifestándose con gloria en aquella selva. Mis compañeros, que minutos antes temblaban de terror, se postraron llorando y adorando. Ramiro, que recién recobraba el sentido, observaba con los ojos más abiertos que jamás vi en un hombre. Cristo caminó hacia el borde de la isla y habló a las serpientes: salgan de aquí, espíritus inmundos. Este lugar me pertenece. Estos ríos, esta tierra, esta selva están bajo mi dominio. Ya no tienen autoridad para impedir que mi evangelio se predique a toda criatura. Entonces, como si alguien hubiera tocado un tambor celestial, miles de serpientes comenzaron a dispersarse. No corrían con pánico animal, sino que se retiraban ordenadas, resignadas, como soldados derrotados obedeciendo la voz de un general. En minutos, la isla y las aguas quedaron vacías. El silencio posterior fue tan profundo que podíamos escuchar los latidos de nuestro propio corazón. Jesús se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro, y me dijo con ternura: Samuel, he visto tu disposición. Estabas listo a entregar tu vida por predicar a los perdidos. Por tu fidelidad, te daré una señal que confirmará a todos que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me pidió extender mi brazo izquierdo. Cuando lo hice, tocó con su dedo y sentí un calor ardiente recorrer todo el cuerpo. Entonces añadió: en este brazo recibirás el veneno de la serpiente más letal de la Amazonía. Según la ciencia, morirías en minutos, pero mi poder te sostendrá para que testifiques lo que viste esta noche. De la nada, sobre la arena, apareció una víbora fer de lance, la más venenosa de Sudamérica, de casi 2 metros. Jesús me dijo: no temas, permite que te muerda, mi poder sobre la muerte se manifestará en ti. Todo mi instinto gritaba: no, pero su presencia era tan real que la fe venció al miedo. Extendí el brazo. La serpiente atacó clavando sus colmillos profundamente. Sentí el veneno fluir como fuego líquido. El dolor era insoportable, como miles de agujas ardientes extendiéndose por venas y nervios. Según la medicina, una mordida así mata en menos de 15 minutos, provocando parálisis respiratoria y falla cardíaca. Mi visión se nubló, el cuerpo se estremecía. Mis hermanos gritaron creyendo que moría. Pero entonces la mano de Jesús tocó mi frente. Al instante una corriente de vida sobrenatural fluyó célula por célula. El veneno seguía en mi sangre, lo sentía, pero había sido neutralizado por un poder superior a cualquier antídoto. Mi corazón latía normal, mis pulmones respiraban sin dificultad. Estaba completamente vivo, aunque con veneno mortal circulando. Jesús declaró: esta será tu señal. Durante 7 días el veneno permanecerá en tu cuerpo, y cualquier médico confirmará que es suficiente para matar a varios hombres. Pero estarás sano, predicando mi evangelio con poder renovado. La luz fue desvaneciéndose lentamente, y la figura de Cristo ascendió hasta perderse en el cielo. Pasamos el resto de la noche cantando, orando, postrados, agradeciendo por haber visto lo imposible. Al amanecer iniciamos el retorno hacia la civilización. Yo sabía que debía llegar a un hospital para confirmar el milagro.
Durante 4 días de viaje hasta Iquitos, me sentí más fuerte que nunca. Comía bien, caminaba con energía, y aunque de vez en cuando sentía un calor correr por mis venas, no tenía ningún síntoma de envenenamiento. Cuando arribamos a Iquitos, lo primero que hice fue dirigirme al Hospital Regional de Loreto. Busqué al doctor de guardia, un hombre de cabello canoso llamado Hernán Morales. Le expliqué que había sido mordido por una fer de lance 4 días atrás y que deseaba un análisis de sangre. El doctor me miró incrédulo. Pastor, si una de esas serpientes lo hubiera mordido, usted no estaría aquí hablando. Estaría muerto en menos de 1 hora. Aún así, accedió a realizar el examen. Cuando llegaron los resultados, quedó boquiabierto. Mis análisis mostraban niveles de toxinas fer de lance 10 veces superiores a la dosis letal para un adulto. Según toda lógica médica, yo debía haber fallecido hacía días. Convocó a otros 3 especialistas. Repitieron las pruebas, usaron equipos más modernos. El resultado fue idéntico, veneno letal circulando en mi sangre, y sin embargo todos mis signos vitales eran perfectos. Con lágrimas en los ojos, el doctor Morales confesó, esto es científicamente imposible. En 30 años de medicina, nunca vi algo parecido. Aproveché ese instante para contar todo el testimonio. La confrontación con las serpientes, la aparición gloriosa de Jesús, la mordida y la preservación milagrosa. Compartí con ellos que el poder de Cristo trasciende cualquier límite humano. Tal como el Señor me había dicho, durante 7 días completos, el veneno permaneció en mi cuerpo sin ocasionar daño alguno. Cada mañana me hacían nuevas pruebas, y cada mañana el diagnóstico era el mismo, niveles letales, pero organismo en perfecto estado. Al 7º día exacto, las toxinas desaparecieron sin dejar rastro. Los médicos no daban crédito. Era como si jamás hubiera existido mordedura alguna. Han pasado 3 años desde aquella noche en la selva, y los frutos de ese milagro siguen multiplicándose. En las comunidades Shipibo donde trabajamos hoy, existen iglesias florecientes. El ex chamán Pablo se ha convertido en un evangelista incansable que ha llevado el evangelio a más de 20 comunidades indígenas. La pequeña Naira, sanada en la primera aldea, ahora tiene 11 años y ya habla de ser misionera. Pero el fruto más profundo fue en mi propia fe. Yo predicaba sobre milagros, enseñaba que Cristo tiene poder sobre la creación, pero una cosa es hablar de ello, y otra muy distinta experimentarlo en carne propia. Ahora cuando proclamo que Jesús salva, sana y libera, lo hago con la certeza de quien lo ha visto obrar con sus propios ojos. Hermanos, quiero que comprendan algo esencial. El mismo Jesús que me visitó aquella noche en la Amazonía, el mismo que neutralizó veneno mortal en mis venas, el mismo que enfrentó legiones de demonios y las hizo huir, ese mismo Jesús está disponible hoy para ti. No importa cuál sea la serpiente que te muerde en este momento, puede ser la enfermedad, la depresión, la adicción, la ruina financiera, el divorcio, la soledad. No importa cuántas serpientes sientas alrededor haciéndote creer que no hay salida. El mismo poder que me sostuvo en la selva puede sostenerte a ti ahora mismo. En los meses siguientes, Dios me fue mostrando que aquella confrontación en Yacanahuasi no fue solo un episodio aislado, sino parte de un plan divino mucho mayor. El Espíritu Santo me reveló que nuestra misión había encendido una luz en la oscuridad de siglos. La región amazónica llevaba generaciones bajo el yugo de pactos oscuros, rituales de brujería y adoración a espíritus que mantenían a los pueblos en esclavitud espiritual. Nuestra presencia allí fue como encender una antorcha en medio de la noche. Y como dice Juan 1:5, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que más me impactó en oración fue entender que aquella batalla contra las serpientes representaba algo mucho más profundo. No era solo un choque territorial, era una imagen profética de la lucha eterna entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Recordé lo que está escrito en Génesis 3:4, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el talón. Esa noche en la selva, Jesús mismo estaba cumpliendo esa promesa. Las serpientes eran el símbolo visible de poderes satánicos que desde el Edén se han resistido al plan de salvación. Cristo, manifestándose con gloria, estaba declarando de nuevo su victoria total. Pero había un detalle más asombroso. El veneno que permaneció en mis venas 7 días era un retrato profético del pecado. El pecado, como ese veneno, recorre a toda la humanidad y trae muerte segura. Según la justicia divina, debería matarnos espiritualmente. Pero la sangre de Cristo, derramada en la cruz, neutraliza ese veneno y nos mantiene con vida. Yo me convertí en un símbolo viviente de lo que significa ser salvado por gracia. Después de aquel milagro, mi ministerio dio un giro completo. Cuando Dios obra algo tan visible, tan imposible de negar, lo hace con un propósito eterno. El propósito fue despertar a la Iglesia de nuestra generación al poder sobrenatural de Cristo. Por demasiado tiempo hemos reducido el Evangelio a ideas morales o buenas costumbres. Hemos olvidado que servimos al mismo Jesús que caminó sobre las aguas, resucitó muertos y echó fuera demonios. Hoy puedo decir con total convicción, Jesús no ha cambiado. Como declara Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Lo más emocionante es lo que ocurrió después de que compartí este testimonio en distintos lugares. Empecé a recibir noticias de personas que experimentaban milagros al escucharlo. Familias sanadas, adictos liberados, enfermos recuperando la salud. Todos esos testimonios tenían algo en común: la fe. Una fe sencilla, la fe de creer que el mismo Dios que obró en la Amazonía podía obrar también en sus vidas. Sin embargo, el Espíritu Santo me mostró que el mensaje iba más allá de sanidades físicas. La verdadera lección era entender que cada uno de nosotros está rodeado por serpientes espirituales. Todos enfrentamos batallas invisibles. Algunos están rodeados por la serpiente de la duda, que susurra que Dios no escucha. Otros enfrentan la serpiente del miedo, que paraliza y roba decisiones importantes. Otros están presos de la serpiente de la culpa, que recuerda errores pasados y hace sentir indignos del amor de Dios. Y no faltan quienes llevan la mordida de la serpiente de la amargura, que envenena el corazón con resentimiento e impide perdonar. Pero así como Jesús apareció aquella noche y las serpientes huyeron, Él puede manifestarse en tu vida hoy y hacer huir todo espíritu que te oprime. La condición es estar dispuesto a pelear, a ponerte firme sobre la palabra, a declarar la autoridad de Cristo sin importar lo aterrador del panorama. Esa noche aprendí que cada cristiano tiene autoridad, pero pocos la ejercen. Jesús no dijo en Lucas 10:19 que tendríamos autoridad de forma simbólica, sino real. Tenemos poder para enfrentar toda fuerza enemiga. El problema es que muchos no entienden cómo se activa. El Espíritu me mostró 3 principios claves. Primero, conocimiento. Tienes que saber lo que la Escritura dice sobre tu identidad en Cristo y tus derechos como hijo de Dios. Segundo, declaración. No basta con saber, debes proclamar en voz audible la palabra con fe y firmeza. Y tercero, perseverancia. La autoridad no es un acto único, es una postura constante, una convicción que se mantiene hasta que la victoria se materializa. En la isla, rodeado de serpientes listas para devorarnos, tuve que aplicar esos 3 principios al límite. Funcionaron, no porque yo sea especial, sino porque las promesas de Dios son fieles. Hermanos, debo ser completamente honesto, esa experiencia no solo transformó mi ministerio, también me transformó a mí como persona. Antes de lo ocurrido en la selva, era un pastor sincero, sí, dedicado, con amor por Dios y por la congregación. Predicaba con pasión y oraba con fe, pero había una dimensión de lo espiritual que conocía solo de forma teórica. Después de aquella noche, todo cambió. Ya no hablo de los milagros como posibilidades remotas. Los proclamo como realidades que palpé en carne propia. Cuando oro por los enfermos, ya no lo hago con la incertidumbre de quién espera si Dios quiere. Ahora oro con convicción de que el mismo poder que neutralizó el veneno en mis venas puede sanar cualquier enfermedad. Cuando enfrento problemas,
Ya no lo hago desde la posición de víctima, sino como alguien que vio la autoridad de Jesús vencer a principados y potestades. Esa diferencia cambió por completo mi manera de vivir y de ministrar. ¿Saben cuál fue el cambio más profundo? Perdí el miedo a la muerte, porque cuando experimentas tener suficiente veneno mortal en la sangre para matar a varios hombres, y aún así vives 7 días sin daño alguno, la muerte deja de ser amenaza. Se convierte en una simple puerta hacia la presencia de aquel que ya viste cara a cara en la tierra. Esa libertad del temor me hizo osado. Ahora entro a territorios espirituales peligrosos con confianza. Ya no retrocedo ante advertencias de brujería o amenazas de muerte. He visto al Señor Jesucristo en gloria, y sé que su autoridad es absoluta. Mientras avanzaba en este nuevo caminar, el Espíritu Santo comenzó a inquietar mi corazón con un mensaje claro. Este testimonio no era solo para mí, era semilla para muchos más. Me dijo, Samuel, cada persona que escuche esta historia con fe, recibirá una medida de mi poder. Por eso sé que si esta narración llega a tus oídos, no es casualidad. No hay coincidencias en el reino de Dios. Tal vez estabas buscando distracción, tal vez llegaste aquí por curiosidad, pero lo cierto es que el Señor quiere hablarte. Puede que estés pasando la prueba más dura de tu vida. Quizás sientes que los problemas te tienen rodeado, como aquellas serpientes nos rodearon en la isla. Tal vez enfrentas enemigos demasiado grandes, situaciones que te paralizan. Quiero decirte que el mismo Jesús que se manifestó aquella noche en la selva, el mismo que hizo huir a miles de serpientes y neutralizó veneno mortal en mi cuerpo, está disponible ahora para ti. No importa lo grande de tu problema, ni lo imposible de tu situación. El poder de Cristo es mayor que cualquier circunstancia, pero hay una decisión que debes tomar, seguir como víctima, o levantarte en la autoridad que ya tienes como hijo de Dios. Si nunca entregaste tu vida a Jesús, este es el momento perfecto. Y si ya eres creyente, pero has estado viviendo por debajo de lo que te pertenece como herencia espiritual, hoy es el día de reclamarlo. Recuerdo bien algo que el Señor me susurró aquella noche, algo que hasta mucho después me atreví a compartir. Este testimonio no es solo tuyo, es una semilla de fe que plantaré en miles de corazones alrededor del mundo, y lo estoy viendo cumplirse. Personas de diferentes países me han escrito diciendo que mientras escuchaban la historia, sintieron al Espíritu Santo obrar en sus vidas. Algunos experimentaron sanidad inmediata, otros recibieron paz que nunca habían sentido, y otros fueron llenos de valor para enfrentar sus propias serpientes espirituales. Esa es la señal de que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo también. No dejes que este momento se te escape. Así como yo tuve que decidir en aquella isla, rodeado de serpientes, tú también debes decidir en tu vida. Puedes permitir que la rutina, la duda o el miedo te sigan robando la oportunidad de experimentar a Cristo, o puedes levantarte hoy mismo en su nombre y enfrentar de frente tus serpientes espirituales. El enemigo quiere convencerte de que tu caso no tiene solución, de que tus heridas son demasiado profundas, de que tu pasado es imperdonable. Pero recuerda lo que Jesús declaró en la cruz: consumado es. Eso significa que todo lo necesario para tu victoria ya fue hecho. Cada serpiente que me rodeaba aquella noche representaba un área de opresión que muchos viven. Una simbolizaba la enfermedad, otra el miedo, otra la soledad, otra la ruina. Y así como Cristo hizo huir a todas con una sola palabra, también puede hacer huir las tuyas. La clave está en aplicar la autoridad espiritual que Él nos dio. Lo comprendí de una manera brutalmente clara esa noche en la Amazonía. Cuando grité la palabra de Dios en voz alta, rodeado de muerte, no lo hice con mis fuerzas, lo hice apoyado en promesas eternas. Y esa es la diferencia entre la derrota y la victoria. Quiero resumirte lo que aprendí sobre ejercer la autoridad de Cristo: conocimiento. Si no conoces tu identidad en Jesús, el enemigo siempre te intimidará. La palabra es tu manual de guerra. Cada promesa es un arma lista para ser usada. Declaración. No basta con guardar la palabra en la mente. Hay que soltarla en voz audible, con fe, para que retumbe en el ámbito espiritual. Las tinieblas no obedecen pensamientos, sino decretos hechos en el nombre de Cristo. Perseverancia. La batalla no siempre se gana con una sola oración.
A veces se requiere permanecer firmes, día tras día, hasta que la victoria se manifieste plenamente. Esos 3 principios fueron mi escudo en la isla. Sin ellos, estaríamos muertos. Con ellos vimos la gloria de Dios. Después de aquella experiencia, entendí algo más. Todos los cristianos poseen esa autoridad, pero muy pocos la ejercen. Muchos oran pidiendo a Dios que haga algo, sin darse cuenta de que Él ya delegó poder en nosotros. Jesús dijo en Marcos 16 y 17, 18 que los que creen echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Yo viví ese pasaje de manera literal. Fui mordido por una de las serpientes más venenosas del continente, y sin embargo estuve 7 días con toxinas letales en mis venas, sin que me hicieran daño. Eso no fue metáfora, fue cumplimiento exacto de la promesa. Cuando predico este mensaje, noto que muchos creyentes se sorprenden. Me dicen, «Pastor, ¿de verdad eso es para todos?» Y yo respondo con firmeza, «Sí, es para todos los que creen de corazón». No es un privilegio reservado para unos pocos, es parte de la herencia de cada hijo de Dios. Pero hay un detalle, la autoridad espiritual no se usa para presumir ni para fines egoístas. Se usa para expandir el reino, para liberar cautivos, para sanar enfermos, para proclamar que Jesús es Señor. Esa es la razón por la cual Dios permitió el milagro en mi vida, no para exaltar a un hombre, sino para glorificar a Cristo y despertar fe en miles. Esa fe puede despertar en ti, ahora mismo. Lo único que necesitas es creer y dar un paso. Hermanos queridos, lo que viví en la selva me enseñó una de las lecciones más valiosas. El poder de Dios no es teoría, es realidad tangible. Ya no predico como alguien que espera a ver si el Señor se moverá, predico como testigo directo de su gloria. Antes oraba por sanidades con la incertidumbre de quien no sabe si sucederá. Ahora oro con la convicción de que el mismo Cristo que me preservó con veneno letal en mi cuerpo, tiene autoridad absoluta para sanar cualquier dolencia. Antes enfrentaba problemas con temor, hoy los encaro con la seguridad de que Jesús ya venció en la cruz. Y lo más profundo, ya no temo a la muerte. Durante 7 días tuve circulando en mis venas suficiente veneno para matar a varios hombres, y sin embargo estuve más vivo que nunca. Comprendí que la muerte no es un enemigo final, sino una puerta hacia la plenitud del Señor. Esa certeza cambió mi manera de vivir. Ahora tomo riesgos que antes evitaba. Entro en territorios espirituales hostiles con confianza. Predico en lugares donde antes dudaba ir. ¿Por qué? Porque vi a Jesús cara a cara, y sé que su autoridad es mayor que cualquier poder enemigo. Quiero decirte algo. Si estás escuchando este relato, no es casualidad. Puede que lo hayas encontrado de manera inesperada, pero en el reino de Dios nada ocurre por accidente. Este mensaje es para ti. Tal vez estás pasando por la etapa más oscura de tu vida, rodeado de problemas que parecen serpientes dispuestas a devorarte. Tal vez te sientes atrapado por circunstancias que te paralizan. Quiero recordarte que el mismo Jesús que se me apareció en medio de la Amazonía, está disponible ahora mismo para ti. Él puede hacer huir a todas tus serpientes espirituales. No importa cuán grande sea tu carga ni cuánto tiempo lleves sufriendo. El poder de Cristo es mayor, pero tienes que tomar una decisión. No basta con escuchar. Necesitas levantarte en la fe y apropiarte de la autoridad que Dios ya te dio. Si nunca entregaste tu vida a Jesús, este es el día perfecto para hacerlo. Y si ya eres creyente pero has estado viviendo por debajo de lo que Él te ofrece, hoy es el día para reclamar tu herencia espiritual. Recuerda lo que me dijo el Señor en aquella isla. Este testimonio no es solo para ti, es semilla de fe que plantaré en miles de corazones. Esa semilla puede germinar en ti si la recibes con fe. En estos años he visto a multitudes ser tocadas por el poder de Dios después de escuchar lo ocurrido en Yacanahuasi. Personas con enfermedades incurables fueron sanadas. Matrimonios al borde del divorcio se restauraron. Jóvenes atrapados en adicciones fueron liberados. Todo porque decidieron creer que si Jesús pudo manifestar su gloria en la selva, también podía hacerlo en sus vidas. No pienses que tu caso es demasiado difícil. No digas, mi problema no tiene solución. Esa es la misma mentira que las serpientes susurraban aquella noche,
que no había salida, que era el final. Pero Cristo demostró lo contrario. Y lo mismo puede hacer contigo. La pregunta es, ¿te atreverás a creer? ¿Te levantarás en la autoridad de Jesús o seguirás paralizado por el miedo? Si estás dispuesto, hoy mismo puede comenzar tu milagro. Hace 3 años, en aquella isla perdida en la Amazonía, Jesús puso su mano sobre mi hombro y me dijo, Samuel, este testimonio no es solo para ti, es semilla de fe que llevará mi poder a muchos alrededor del mundo. Y hoy comprendo que esas palabras están cumpliéndose. Si este relato llegó hasta ti, no es coincidencia. Dios lo permitió porque quiere hacer algo específico en tu vida. Tal vez atraviesas pruebas que parecen insuperables, enfermedades que no ceden, cadenas de adicciones, deudas imposibles, rupturas familiares, noches de soledad que te consumen. Puede que sientas el cerco de serpientes alrededor, como yo lo sentí en la selva. Quiero asegurarte, el mismo Jesús que se me apareció aquella noche está vivo y presente ahora mismo contigo. Él tiene poder para romper las cadenas, sanar las heridas y ahuyentar toda obra del enemigo. Pero espera una respuesta, que te levantes en fe y declares su autoridad en tu situación. No importa lo que enfrentes. Puede ser la serpiente del miedo, la de la culpa, la del resentimiento, la de la depresión o la de la ruina. Todas ellas deben huir al sonido del nombre de Jesús. Yo lo vi con mis propios ojos, miles de serpientes retrocediendo al mandato de su voz. Si Él lo hizo allí, también puede hacerlo en tu vida. Lo que viví en Yacanahuasi fue más que una liberación personal. Fue un retrato de la guerra espiritual que cada creyente enfrenta. El veneno en mis venas fue símbolo del pecado que todos cargamos. Por derecho, debería habernos condenado, pero la sangre de Cristo lo neutralizó y nos dio vida. Esa es la esencia del Evangelio, que donde debía haber muerte, hay vida por gracia. Hoy cuando predico, ya no hablo de teorías, hablo de lo que vi, de lo que experimenté. Y sé que cada palabra va respaldada por la autoridad del que me sostuvo entre serpientes. He visto a Cristo sanar, liberar y transformar a personas en diferentes naciones, porque su poder no conoce fronteras. Quiero invitarte a tomar una decisión. Si nunca has rendido tu vida a Jesús, este es el momento. No lo pospongas más. Y si ya lo conoces, pero te has quedado viviendo en un nivel espiritual bajo, este es el día para levantarte en la autoridad que Él te dio. Recuerda, la fe no es esperar sentado. La fe es dar un paso, aunque el panorama sea aterrador. Así como yo extendí el brazo hacia la serpiente, confiando en la palabra de Cristo, tú también debes dar tu paso. Puede ser pedir perdón, romper con un hábito, reconciliarte con alguien, renunciar a un pecado, o simplemente atreverte a creer que Dios aún hace milagros. No dejes que esta semilla de fe quede estéril. Deja que germine en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo haga en ti lo mismo que hizo en mí, que el miedo se transforme en valentía, que la desesperanza se convierta en fe, y que la derrota se transforme en victoria. Hermanos, yo soy testigo de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vi su poder en la selva. Lo vi neutralizar veneno mortal. Lo vi vencer legiones de tinieblas. Y sé que también puede obrar en tu vida. Hoy es tu momento. Cree, recibe y proclama: Jesús es Señor sobre toda circunstancia. Amén y amén.